Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a justamente ver el tema de un ensayo, ¿no?, del libro del paleontólogo Gould Stephen Kay, ¿no? Un hombre de ciencia, el cual ha escrito justamente La falsa medida del hombre, ¿no? Sostiene en su tesis de que la mejor manera de poder determinar la inteligencia, ¿no?, es mediante la craniotomía y eh, los test de inteligencia, lo cual al final se desestima. Desde la medición de los cráneos hasta el uso y abuso de los test de inteligencia, el libro es un alegato a favor del igualitarismo y en contra del determinismo biológico que pretende mantener y justificar el estatus dominante del mundo por ciertos sectores, razas, sexo, naciones, clases sociales, etc. En algunas ocasiones suele adentrarse en detalles que hoy en día nadie cuestiona. Incluso decepciona los cálculos que en su momento pudieron hacer los cronometristas, lo cual resulta casi tan pesado como la explicación del análisis factorial en matemáticas y estadística. Pero que el autor justifica no solo con interés histórico, sino porque tarde o temprano el mismo tipo de argumentación se repite cuando hay un retroceso en las libertades políticas por culpa de las constantes intentonas pseudocientíficas del libro, permanece actualizado y se lee a la luz de un marcado activismo y compromiso moral que compensa sus momentos más débiles. La introducción revisada del libro a los 15 años de su primera edición, ¿no?, es una advertencia triple. Por una parte, avisa reiteradamente al lector de que no se trata de un libro que aspira a refutar todas las falsedades que defienden la base genética de las desigualdades sociales, sino que se centra en tan solo una de ellas, la de una teoría de la inteligencia innata, unitaria y linealmente clasificable. Algo así como el que es tonto siempre lo será, y que se puede determinar su tontura incluso en una escala numérica, que cuantifica de manera milagrosa la inteligencia humana. De otra parte, avisa el contexto político conservador en el que se publicó el libro, cuando el trabajo de la curva de Bell ofrecía al público conclusiones científicas que justificarán recortar gastos sociales en perjuicio de los más necesitados que no tenían solución en nuestra sociedad. Por último, se defiende la idea de que el científico sin ningún interés sociopolítico en su objeto de estudio no existe, y que de existir no sería bueno para la ciencia porque ese interés es el motor que a menudo salva muchos obstáculos en la carrera de la investigación científica. Esto como parte introductoria, ¿no?, del ensayo con referencia al libro de Gould Stephen Kay, ¿no?, La falsa medida del hombre. Bien, describe como cuerpo en su capítulo primero el tema de la introducción a la edición revisada y ampliada que hace nuestro autor. Nos introduce el determinismo biológico que justamente ve el comportamiento humano controlado por los genes de un individuo, ¿no?, que consiste en la idea de inteligencias innatas en algunas razas, ¿no? Estamos hablando de la raza aria, estamos hablando de la raza cobriza, estamos hablando asimismo de los negros, ¿no? Y especifica, según fenotipo, ¿no?, la inteligencia de las mencionadas razas. Asimismo, los sexos y las clases sociales, ¿no? Pero la mejor introducción es un valioso y orientativo análisis por capítulos, ¿no?, los cuales vamos a ver a partir del segundo, ¿no?, particularmente brillante de la ciencia como una hija de su tiempo, llena de influencias culturales como cualquier actividad humana. Capítulo segundo, ¿no?, la poligenia y craniometrías norteamericanas antes de Darwin. Las jerarquías raciales se justifican, menciona el autor, ¿no?,
con el monogenismo y el poligenismo. El monogenismo, ¿no? Con esos núcleos blandos y duros respectivamente, ¿no? El monogenismo sería la unidad de todos los pueblos, porque vinimos a ser descendientes de Adán y Eva, ¿no? Lo que sucede es que habríamos ido degenerando y alejándonos de esa unidad e igualdad generación tras generación. El poligenismo, ¿no? Sería más impopular en la época porque no recurría a la Biblia y establecía una mayor diferencia entre las razas, ya que no habría estado hermanadas en ningún momento anterior, por tanto cualquier discriminación estaría justificada. Justamente el tema de los esclavismos, de la extracción de los esclavos de sus zonas de confort, vale decir del África, y haberlos distribuido pues entre todas las colonias, en ese tiempo Inglaterra, España, ¿no? Portugal, Francia, etcétera, los cuales se instauraron en las Américas y asimismo en diferentes partes del África para poder colonizar y trabajar esas tierras. Bien, asimismo, aunque los esclavistas no necesitaban de argumentos innovadores ni de nuevos datos empíricos sobre las diferencias entre las diferentes razas, para justificar la imposición de los unos sobre los otros, ¿no? Los colonizadores, los conquistadores sobre justamente, ¿no? Los conquistados y colonizados. La religión siempre habría sido suficiente para justificar estos maltratos a los que se sometieron, pues, incluso a los incas, los mayas, los norteamericanos, ¿no? En ese tiempo, los indios de esa región. Pero una vez que Darwin hizo acto de aparición, las justificaciones de las jerarquías necesitaron más que nunca presentar sus justificaciones como científicas. Y efectivamente tuvo que ser así, ¿no? Capítulo tercero. En el capítulo tercero menciona la medición de las cabezas, ¿no? Acá viene a aparecer Paul Broca, uno de los grandes autores justamente, y el apogeo justamente de la craniometría, que quiere decir la mensura justamente del cráneo, ¿no? Del tamaño, dimensión y justamente la estructura de este, ¿no? Entonces, eran tiempos en los que se idolatraban los números, ¿no? Y muchos científicos se dejan de llevar por las cuantificaciones convulsivas. Muchos de ellos, ¿no? No seguían pues el método científico, ¿no? Y no los respaldaban, ¿no? Más bien con una carencia absoluta de autocrítica cuando no dejándose arrastrar hasta el fraude científico, lo cual justamente el autor hace notar claramente en los próximos capítulos. Por eso cuando se encontraban casos que contradecían la corriente mayoritaria de la craniometría, ¿no? O bien se eludían directamente o bien se falseaban. Por ejemplo, el cerebro grande de los alemanes, ¿no? De la raza aria, la raza perfecta supuestamente, ¿no? Los hombres eminentes con cerebro pequeño, ¿no? Muchos hombres de ciencia, los cuales no tenían pues cerebros grandes o cabezas grandes, ¿no? Cabezas ampulosas. Asimismo, los hombres eminentes con cerebro pequeño, como mencioné, los criminales con cerebros grandes, ¿no? Los cerebros femeninos, ¿no? Realmente no había correlación directa ni indirecta. En el capítulo cuarto se habla de la medición de los cuerpos y una manera de cuantificar estos, ¿no? El primero de ellos es la recapitulación. El cuerpo, conforme se va formando, adopta diferentes formas y fases que representan una recapitulación del pasado evolutivo del ser humano, ¿no? Si antes el hombre fue pez, fue reptil, fue homínido y, ¿no? La teoría evolucionista manifiesta que justamente descendemos, ¿no? de los homínidos. El segundo es la antropología criminal. Los criminales tienen rasgos atávicos y criminales que resultan identificables y por tanto predecibles, mencionan, y que brotan con más fuerza que en otros individuos normales, que también los tienen, y que producen las conductas criminales. El máximo exponente de esta teoría fue Lombroso, un gran autor que menciona también
nuestro autor, a quien nuestro autor Gould, ¿no?, acusa de plegarse con una retirada engañosa cuando la gran controversia que causó su teoría fue paulatinamente refutada. No obstante, Gould no duda en manifestar el origen progresista del Lombroso y de sus seguidores, manifestando los antropólogos criminalistas lombrosianos no eran abyectos sádicos ni protofascistas y ni siquiera simpatizaban con ideologías políticas conservadoras, eran más bien partidarios de una política liberal e incluso socialista y se consideraban personas modernas ilustradas por la ciencia. En el capítulo 5, nuestro autor Gould, ¿no?, ve el tema de la teoría hereditarista del coeficiente de inteligencia, un invento norteamericano. Un Stephen Gould, ¿no?, indignado, nos cuenta la tergiversación de la que ha sido objeto Alfred Binet. ¿No? Justamente Alfred Binet es el inventor del coeficiente intelectual o del coeficiente de inteligencia, ¿no? Y menciona que cuando Alfred Binet recibió el encargo del Ministerio de Educación para tratar niños con problemas de aprendizaje, ya intentó poner freno a las malinterpretaciones que se pudieran sacar de sus teorías, pero dichas cautelas no fueron suficientes para desarrollar este encargo, ideó el coeficiente de inteligencia como una herramienta para detectar a tales niños, ¿no?, y que pudieran recibir una educación especial. Sin embargo, los test que se desarrollaron posteriormente tergiversaron esta intención original y sirvieron para estigmatizar y limitar a determinados niños, no para brindarles ayuda. Binet advirtió desde el principio del peligro de creer que la inteligencia es medible de manera lineal como la altura y de que su escala se sacara fuera de contexto. En este capítulo justamente nuestro autor Gould, ¿no?, analiza las principales obras de tres precursores del hereditarismo en Norteamérica, lo cual finalmente fue un tema de segmentación, ¿no?, principalmente a los negros, los cuales creían que tenían menor inteligencia y que básicamente estaban más capacitados para ejercer trabajos físicos. Bien, entre estos tres autores, ¿no?, norteamericanos está H.H. Hogarth, ¿no?, que introdujo en Norteamérica la escala de Binet, del que venimos hablando, y cosificó los resultados, ¿no?, permitiendo obtener y asignándoles valor de una inteligencia innata. Asimismo, L.M. Terman, ¿no?, que elaboró la escala de Stanford-Binet y soñó con una sociedad racional, donde la profesión de cada persona se decidiera sobre la base de su coeficiente intelectual, ¿no?, y R.M. Yerkes, ¿no?, que convenció al ejército para que se sometieran a 1.750 hombres a un test de inteligencia en la Primera Guerra Mundial, justificando así la supuesta objetividad de los datos que confirmaban las tesis hereditaristas, base de la Immigration Restriction Act promulgada en 1924, por la que se restringía el acceso de aquellas personas procedentes de regiones genéticamente desfavorecidas. La teoría hereditarista del coeficiente intelectual es un producto puramente norteamericano. Si esto parece paradójico tratándose de un país de tradiciones igualitaristas, no recordemos también el nacionalismo jingoísta de la Primera Guerra Mundial, el miedo de los norteamericanos afincados desde hacía mucho tiempo frente a la marea de mano de obra barata que inmigraba de la Europa del Sur y del Este, y sobre todo nuestro persistente y autóctono racismo. Bien, finalmente en el capítulo 6, el verdadero error de Cyril Bolt, el análisis factorial y la cosificación de la inteligencia, en este capítulo conoce los fraudes de Bolt, pero no le interesan demasiado. Se concentra en el error de usar el análisis factorial para cosificar la inteligencia. En el capítulo 7, ¿no?, una conclusión positiva, dice:
También aborda una famosa dicotomía bizantina entre la biología y la cultura, que la biología ha estado atribuyendo en dicha tarea, sobre todo de la sociobiología, ¿no? Concluyendo, Gould, lo siguiente: algunos pueblos son ahora pacíficos, entonces la agresividad misma no puede estar codificada en sus genes, no solo puede estarlo su potencialidad. Epílogo: perspectiva de 3 siglos sobre raza y racismo, ¿no? Es un resumen justamente de todo lo que se ha lecturado en los diferentes capítulos, y podemos nosotros concluir 2 temas fundamentales. El tema de que las teorías de los craniometristas quedaron en el pasado por no tener sólidos fundamentos científicos, ¿no? Razón por la que no hay correlación directa o inversa entre el tamaño del cráneo y la inteligencia. El racismo debe desterrarse de la faz de la Tierra, puesto que marca distancias entre los diferentes grupos étnicos de la humanidad. Bien, muchas gracias por la atención.